Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. ¿Te das cuenta que el remanente aparecería en el escenario profético para anunciar la llegada de la hora del juicio? Bueno, el juicio es parte del tema del santuario. La misión del remanente es predicar el evangelio eterno, pero en el contexto del juicio investigador. Pero tú sabes que no existe juicio sin juez, y tampoco sin abogado, y el abogado es Cristo. Entonces aquí volvemos a Cristo como el centro del tema del santuario, y en realidad como el centro de la Biblia. Hay muchos cristianos que se preguntan por qué damos tanto énfasis al tema del santuario. Solo que este énfasis no es un capricho de la Iglesia, es el tema central de la Biblia. La redención en Cristo, simbolizada en el santuario de Israel, es como un hilo rojo que atraviesa cada página de las Sagradas Escrituras. El Evangelio es eterno, no es una enseñanza particular del Nuevo Testamento. La raíz del Evangelio está en el Antiguo Testamento. Desde que Adán y Eva pecaron, fue necesario que un cordero fuese sacrificado. Y Dios, al sacrificar ese cordero para prepararles túnicas para Adán y Eva, les estaba diciendo que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. ¿Sabes, mi amado? El pecado existe, es una realidad incontestable. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, todos tendríamos que morir. Pero allí aparece el Señor Jesús y ofrece su vida por el pecador. Ese acto maravilloso de entregar su vida por el pecador es el tema del sacrificio como centro de la redención. Solo que el ser humano, con su mente finita, pecaminosa, limitada, tendría dificultad para entender este misterio de por qué un Dios maravilloso se hizo hombre para morir por él en la cruz del Calvario. La mente humana no entendería eso. Por eso Dios ilustra lo que sucedió en la cruz a través del ceremonial del santuario. Entonces, los israelitas, por ejemplo, cuando ofrecían todos los días la vida de un inocente cordero como sacrificio por su pecado, ellos estaban viendo ahí y imaginando lo que iba a suceder con el Cordero de Dios que un día sería sacrificado en la cruz del Calvario. Cada vez que el israelita llevaba un corderito al santuario para ser sacrificado, pues recordaba que el precio del pecado es la sangre de un inocente, y en esa víctima inocente el israelita pecador depositaba su confianza de que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo moriría por él en la cruz del Calvario. Cada detalle del santuario explica de alguna manera el proceso de la salvación. Nada sucedía en el santuario sin un propósito. Cada utensilio, cada ceremonia, desde el cordero sin mancha, pasando por la actitud arrepentida del pecador, hasta la participación del sacerdote, tanto en el lugar santo cuanto en el santísimo, todo era un símbolo de lo que sucede en el cielo para salvar al ser humano. Solo que en el cielo no es necesario el sacrificio de animales, porque los animales eran sacrificados en la tierra. Esos animales eran apenas un símbolo de la verdadera víctima inocente que es Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos 9, 24 y 26 lo siguiente: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. ¿A qué santuario se refiere? Al santuario de Israel. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario. Aquí está claro. Quiere decir que el santuario de Israel fue hecho copia del verdadero santuario, que está en el cielo mismo. Cristo entró ahí para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez
cómo entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, y se está refiriendo a nuestros días, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Aquí la idea es clara. Hay un santuario en el cielo. El santuario de Israel en la tierra fue hecho copia del santuario del cielo. En el santuario de la tierra se ofrecían corderitos, animalitos para ser sacrificados por el pecado del hombre. En el santuario del cielo, el verdadero cordero es Cristo, que muere en la cruz del Calvario. Y así como el sacerdote oficiaba en el santuario de la tierra, Cristo también es nuestro sacerdote que oficia en nuestro favor allá en el santuario celestial. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Hablaremos aquí del Cordero de Dios. Como ya dijimos, los corderos del Antiguo Testamento eran apenas símbolos del Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. Pero para entender lo que significaba el sacrificio del Cordero es necesario viajar a los días de Israel. Lo que necesitamos recordar es lo que sucedía cada vez que un pecador llevaba al santuario un corderito para ser sacrificado por su pecado. Imagina, primero el culpable tenía que colocar las manos sobre el animalito y simbólicamente transferir sus pecados sobre la inocente víctima. Después, en segundo lugar, el culpable mismo y no el sacerdote tenía que degollar al animal. Sabes, esto era terrible porque hay muchas personas, y creo que son la mayoría, a quienes no les gusta ver la sangre. Se sienten mal. Hay inclusive gente que se desmaya cuando ve sangre. Pero en aquel tiempo el pecador tenía que degollar al animal. Él mismo. Primero tenía que transferir sus pecados para el inocente cordero, colocando sus manos sobre él, y después degollarlo. Era la única manera de alcanzar el perdón por su pecado. ¿Hubo pecado? Pues entonces alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. El pecador no quería morir, pues entonces tenía que degollar al animalito. No tenía el valor de hacerlo, entonces él tenía que morir. Eso era así en el santuario de Israel en los tiempos pasados. Hoy no se ofrecen más sacrificios de corderos, porque el Cordero de Dios, Jesús, fue sacrificado en la cruz. Pero cada vez que le pedimos perdón a Dios, ¿sabes lo que le estamos diciendo? Oh Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero no tengo el valor de morir, entonces por favor déjame que te quite la vida para que yo pueda salvarme. ¿Te parece terrible esto? Pues el pecado es terrible. Pero el amor de Dios es sublime porque donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. De este modo, cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, estaba haciendo una referencia al santuario de Israel. Más todavía, estaba refiriéndose directamente a la muerte de Cristo por el pecado. Estaba mostrando a Cristo como el cumplimiento de todos los corderos que habían muerto a lo largo de la historia como sacrificio por el pecado de la humanidad. De hecho, querido, los 4 evangelios narran la historia de lo que hizo Jesús en su misión de Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la cruz, él estaba cumpliendo lo que había profetizado Isaías 53, 6 y 7, que dice: todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Cordero, sobre Cristo, todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sí, es verdad que en el Antiguo Testamento murieron muchos corderos, pero eran símbolos de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús
fue simbolizado no solo por el Cordero que murió, sino también por el sacerdote. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. ¿Qué sucedía después que el pecador degollaba al inocente animal? Esto es interesante. Mira, leamos Levítico 4, 30 y 31. Dice: luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se la quita al sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por el infractor y éste será perdonado. Sabes, mi amigo, los cuernos del altar eran la parte más alta del altar. El sacerdote manchaba sus dedos con la sangre del cordero que había sido sacrificado y la llevaba a la parte más alta del altar, como entregándosela a Dios. Después quemaba la grasa del animal y el olor subía al cielo, a Dios. Solo que en esa sangre y en esa grasa estaban simbólicamente los pecados del culpable, porque antes de que el animalito fuera degollado, el pecador había transferido sus pecados para esa víctima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al confesar nuestros pecados, hay liberación de culpa para nosotros, porque ya pasamos eso para la víctima, pero de alguna forma esos pecados pasan al santuario y allí se quedan. El texto dice: así el sacerdote hará expiación por el infractor y éste será perdonado. La verdad es que aquí está lo esencial del plan de la salvación. El pecado, cuando confesado, es perdonado. Nosotros estamos libres de la culpa y de la condenación porque Jesús murió en nuestro lugar. Pero ¿a dónde van los pecados? Jeremías 1:17 dice: el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, el pecado no se borra fácilmente. El sentido de este texto es que los pecados no se evaporan, sino que quedan registrados. ¿Dónde? En los cuernos del altar. ¿No era allí a donde llevaba el sacerdote la sangre? Y simbólicamente, ¿dónde? En el santuario celestial. Nosotros estamos libres del pecado, libres de su culpa, libres de su condenación, porque el Cordero fue muerto en nuestro lugar, pero los pecados están registrados. Ya no son nuestros, porque los transferimos a Jesús, la inocente víctima, pero los pecados siguen registrados. ¿Hasta cuándo? Pues eso es lo que veremos después. Lo que necesitamos saber ahora es que Cristo puede salvar completamente debido a varias cualidades que los sacerdotes de Israel no podrían tener, solo Cristo. Primero, Él es Dios y tiene autoridad para perdonar pecados. Después, tiene un sacerdocio permanente, intercede todo el tiempo por su pueblo, con la misma compasión amante que cuando sanaba a los enfermos y consolaba a los solitarios. Cristo se hizo carne, se hizo humano, pero al mismo tiempo sigue siendo divino. Nadie puede ser como Cristo. Él nació hecho carne sin pecado y nunca pecó. Y aunque es el único que no cometió pecado, murió bajo el peso abrumador de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. Entonces solo Cristo, como Dios hombre, puede interceder por los pecadores en el santuario celestial. Observa lo que dice Hebreos 9, 24 al 26. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero. Ya leímos ese texto. ¿Y qué dice? Que Cristo pues se presenta ante Dios como el Cordero que fue muerto y que ahora está en el santuario celestial dispuesto a interceder por su pueblo. En la cuarta parte de este estudio veremos que Cristo es también nuestro intercesor. ¿Por qué?
porque el pecado había hecho separación entre Dios y nosotros. La muerte de Cristo, simbolizada en el santuario y realizada en la cruz, nos lleva de nuevo a Dios. Esta no es una invención humana, la Biblia es clara. Mira lo que dice Hebreos 6, 19 y 20. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De acuerdo al texto, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Jesús es el precursor porque entró como nuestro representante en el santuario celestial, incluso en la misma presencia de Dios por nosotros. Es decir, Jesús está de pie ante el Padre ministrando los méritos de su expiación, la eterna redención que Él ha obtenido en nuestro favor. Sí, cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y nos presentamos delante de Dios perdonados y limpios. Pero esto no quita que incluso después de habernos hecho cristianos, a veces todavía corramos el riesgo de caer, a pesar de todas las maravillosas promesas de victoria de Cristo. Pero si por algún motivo caemos, Jesús intercede como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él representa ante el Padre al pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos, porque no tenemos ningún mérito, invocando los méritos de Cristo. Por eso Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, por Él, por Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio hablando del día de la expiación. Este era un día especial y diferente de todos los demás en Israel. Sucedía una vez por año. Era también el día de la purificación del santuario, le era llamado de esa manera. ¿Por qué había un día de purificación en el santuario de Israel y también en el santuario celestial? ¿Y cómo esto se relaciona con la exterminación definitiva del pecado? Ya vimos que el sistema de sacrificios de Israel simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias a ese sacrificio somos librados de la condenación y considerados justos ante Dios. En el sistema terrenal de sacrificios, los pecadores se dirigían al templo llevando sus pecados, es decir, conscientes de que merecían la muerte, pero no iban de manos vacías, llevaban una víctima sobre la cual ponían la mano y por fe transferían sus pecados. Después la víctima era sacrificada por causa de sus pecados y a través de su sangre esos pecados eran transferidos al santuario. Con este acto, simbólicamente, Dios asumía la condenación por esos pecados. El ser humano había pecado, pero al reconocer su pecado y tener fe en el sacrificio de la víctima sustitutoria, Dios perdonaba al pecador. Por eso, después del sacrificio, el pecador abandonaba el santuario limpio de su pecado y bendecido por el Señor. Una víctima había muerto por él. El Cordero había asumido la condenación por los pecados confesados. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en el santuario, la solución del problema del pecado no era definitiva, solo con la muerte de la víctima, porque el pecado había sido transferido de la esfera del pecador al santuario. En algún momento sería necesario terminar definitivamente con el pecado, y el Señor representó simbólicamente esa restauración y limpieza final a través del día de la expiación o de la purificación del santuario. En el día de la expiación, la purificación del pecado, que las personas todos los días habían transferido para el santuario, alcanzaba su clímax, porque el pecado que había sido transferido al santuario era erradicado de allí definitivamente. El santuario era purificado. El día de la expiación de Israel no era una fiesta, sino un tiempo de renovación espiritual. El pueblo se acercaba al Señor más que nunca. En ese día el sumo sacerdote que representaba al pueblo
entraba la misma presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo del santuario. El sacerdote se vestía de una manera especial y diferente porque entraría al lugar santísimo donde estaba el arco del pacto y el propiciatorio. Ahora, Dios esperaba que ese día el pueblo dejase de lado la rutina diaria y se consagrase a Él y descansase de su trabajo, porque ese día el santuario estaba siendo purificado. Lo interesante es que en Daniel 8:14 encontramos una profecía que dice: y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, esa profecía de Daniel ya no se refiere al santuario de Israel. Esa profecía se refiere al santuario celestial. Y si nosotros estudiamos detenidamente la profecía, lo que no es asunto de este estudio hoy, veremos que esa profecía terminaba el 22 de octubre del año 1844. Ese día el santuario sería purificado, comenzaría la purificación del santuario. O sea, comenzaría el juicio del pueblo de Dios, porque en Israel el día de la purificación del santuario era el día del juicio del pueblo. Por eso es que nosotros creemos que el 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio investigador. Se comenzó